hablando cuando el Señor les da la gran lección del servicio y la humildad. Le lava los pies a los discípulos y también están así reunidos. Juan es el que ha escrito más sobre el tiempo entre que tomaron la última cena hasta que fueron al huerto del Edén, todo el huerto de Getsemaní, hasta que fueron todos los relatos que fue haciendo y diciendo el Señor Jesús, fue tomado, por eso es el Evangelio del amor hacia el Señor Jesús y el Señor Jesús hacia nosotros. Entonces tenemos esto que el Señor nos ha dejado y Juan recopiló todo y Juan podía decir que, bueno, al final de su evangelio, si se hubiese escrito todo lo que había hablado y enseñado el Señor Jesús, no hubiesen alcanzado las bibliotecas de todo el mundo. Pero, bueno, damos gracias al Señor que tenemos lo que tenemos para poder ir viendo. Una de las cosas que también vemos en este capítulo 13, que anuncia la traición de Judas, allí estaban todos los discípulos y Judas se levanta, se va, un nuevo mandamiento, el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado. Después Jesús anuncia la negación de Pedro. En el capítulo 14, Jesús le dice a los discípulos que hay un solo camino para llegar al Padre. Y luego la promesa del Espíritu Santo. Vamos a tener esta lectura aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Nace el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a quedarnos con el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Cuando vemos todo el cúmulo de enseñanza que le va dejando
el Señor Jesús a sus discípulos, no es que le estaba dando todas estas enseñanzas en ese momento. Este era un momento que les estaba recordando todo lo que les había estado diciendo durante esos 3 largos años que estuvieron los discípulos con el Señor Jesús. Y en ese tiempo, por eso dice Juan, no alcanzarían las bibliotecas del mundo. Por eso, cuando va hablando el Señor Jesús, todo esto ya lo tendrían que haber tenido aprendido. Así como dicen los maestros a los chicos cuando le toman examen, y dice, ¿cómo no respondieron esto? Tendrían que haberlo sabido ya. Y a veces uno piensa, ¿pero por qué los discípulos eran aquellos hombres que el Señor había sacado? Dice, cuando ahí comienza Pedro a hablar y da el primer discurso a aquellos hombres que estaban allí, decían, pero ¿y este no era del vulgo, de ahí, de lo más bajo? Sin embargo, el Espíritu hablaba a través de él. Por eso les estaba dando el anuncio del Consolador. Le estaba dando nuevamente este anuncio que no los iba a dejar solos, que Él iba a estar con ellos. Entonces, este anuncio se los había dado hacía mucho tiempo. En la palabra de Dios estaba, no lo busquen, es dos versos muy conocidos. La promesa del Espíritu Santo en Ezequiel 36, 26, 27. Este pasaje dice que es la primera operación del corazón en la Biblia, porque dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios había anticipado en su palabra en Ezequiel dice, en el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba dentro de la gente, ¿sí? No estaba dentro de sus santos hombres seguidores. En ciertas ocasiones habían aquellos santos que habían tomado Dios y sí habían sido beneficiados con el Espíritu dentro de su vida y sus corazones, pero no a todos. Entonces, cuando da esto, dice, pondré dentro de vosotros, el verso 27, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y esto es lo que recién leíamos en que, bueno, el Espíritu Santo, cuando venga, dice, los enseñará y los hará recordar todo lo que yo os he anunciado. Dice el 26, el que habíamos estado leyendo, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí, cuando decía en el Antiguo Testamento, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Esto es ni más ni menos lo que está diciendo la palabra de Dios. Haré que andéis en mis estatutos. Le robé el agua a mi Señor. Pero el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a mirar un poco qué es esta paz que Dios está dando. La paz es un regalo de Dios. En el Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es un regalo de Dios, es un legado de Cristo.
Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús estaba anunciando ya el tiempo en el cual iba a dejar este mundo y, claro, cualquiera de aquellos seguidores del Señor Jesús tenían miedo. Y bien lo sabemos que cuando el Señor se levantó al tercer día, no encontró a ninguno porque estaban encerrados, tenían miedo de los judíos. Pero dice, la paz es una palabra en griego que es hierene, significa unir, tejer juntos, significa que una persona está unida y tejida junto consigo misma y con Dios y los demás. La persona está unida junto a ella misma, con Dios, tejida, unida, y aparte con los demás. Cuando leí esta definición, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, se lo cuento por experiencia. Mi mamá, cuando nosotros éramos chicos, nos tejía los pullovers. Allá en la chacra, en Puente Gendre, en Drofagaven, no habían tiendas a la vuelta de la esquina, se venía a Trelew. Mi papá venía por razones de trabajo, porque él repartía la verdura que se cosechaba, pero nosotros, a mí venía una sola vez a Trelew para cuando terminaba el año y ahí me traían a la peluquería y me hacían cortar el pelo. Pero si no, negativo, no veníamos a Trelew cuando éramos chicos. Y la ropa me la hacía mi mamá. Pero estábamos nosotros todos en la misma situación, no habían chicos ricos. Habían chicos que sus padres eran más pudientes, pero nunca nos demostraron nada. Nosotros andábamos con esos pulóveres, que mi mamá destejía 1 o 2 pulóveres, juntaba las lanas y nos hacía, y salga lo que salga. Los más pitucos los usábamos para ir a la escuela, y los otros, que eran medios vallos, así, bueno, esos teníamos para ir para todos los días, para estar en la chacra, para trabajar ahí, bueno, pero el tema era cubrirnos del frío, esa era. Y esto me hacía acordar las lanas tejidas, esas unidas. Y yo decía, bueno, esta definición de estar bien con uno mismo, con Dios y con los demás, yo decía, pensaba como con uno mismo. A veces hay personas que decimos, este no tiene paz ni con él mismo. Y esto es, a veces lo decimos, la gente así no tiene paz ni con ella misma. Y a veces hay gente que reniega, renegona, y la realidad es que no tiene paz. Es falta de paz. El hombre en este mundo está falto de paz. La otra palabra que tenemos es la palabra shalom, de ese hebreo. Es un saludo del pueblo hebreo, de los judíos, shalom. Shalom tiene un amplio espectro de significado. Dice, shalom significa libertad de las tribulaciones y mucho más. Dice, significa experimentar el mayor bien, gozar lo mejor, poseer todo el bien interior posible. No posesiones de este mundo, porque Dios les había prometido, si ellos andaban bien, se portaban bien, seguían los estatutos de Dios, Dios los bendeciría con bienes materiales en este mundo. Pero la palabra hace más hincapié en el bien interior, en la paz interior, ¿sí? Poseer todo el bien interior significa plenitud y solidez, significa prosperidad en el sentido más amplio.
especialmente prosperidad en el sentido espiritual de tener un alma que sea floreciente. Algo que realmente lo complete al hombre. Esa era la comunión del judío con Dios. Esto tenía que seguir a sentir el judío con ese, cuando se saludaban, ese salón, ese era un deseo del otro judío hacia su hermano judío, que todo esto sea completado en él. Esa paz, ese bienestar espiritual, lograr una intimidad con Dios. Esto era lo que significaba esa palabra shalom. Después tenemos, dice el verso, que la paz del mundo. Dice, la paz del mundo. Esta es la paz del escapismo. El hombre escapa muchas veces a sus responsabilidades, buscando evadir ciertas situaciones. Y esto tal vez usted conozca como yo, mucha gente, y a veces con cosas lícitas, no con cosas ilícitas, como la droga, la bebida y todo eso. Uno conoce eso. Pero a veces hay personas con adicción al trabajo, pero la realidad es que tapan muchas cosas con trabajar, trabajar y trabajar. Muchas veces no quieren tener la plena responsabilidad del crecimiento de sus hijos. Esto es muy triste porque yo el año pasado creo que me encontré con un muchacho que trabajábamos juntos aquí en Trampa cuando yo llegué en el 92 hasta el 94. Después él le dieron otro curso, le ofrecieron el retiro voluntario o le dieron que vaya a tomar el trabajo en Pico Truncado. Así que se fue a Pico Truncado a trabajar y allí trabajó en Trampa unos años, después consiguió en las petroleras y se fue y se puso. El año pasado lo encontré, estuvimos charlando, lo encontré en la Anónima. Y yo siempre le hablé del Señor, las cosas del Señor, le regalé un Nuevo Testamento que se lleve. Y él estaba en otra cosa, estaba en la juventud peronista, era un joven, un muchacho joven. Pero cuando lo vi, me abrazó y me decía, Juanca, cuánta razón tenías. La verdad que he sufrido mucho con mis hijos, porque dice, me reclaman que nunca estuve cuando ellos necesitaron. Y tristemente, y lloraba, porque me decía, perdí a mis hijos por querer ganar dinero. 5 veces di la vuelta al mundo, pero perdí a mi hijo, dice. Ahora lo tengo conmigo, pero es drogadicto. El otro estaba estudiando en Córdoba. Pero esto es lo que sucede cuando el hombre evita responsabilidades, hacerse cargo. Entonces, eso es un modo de escapar a las responsabilidades, buscando paz y eludiendo responsabilidades. Es muy triste esto. Y esto sucede mucho en el mundo. Y esto es la paz que da, el escapismo es la paz que da este mundo. Evitar los problemas, rehusarse a enfrentar las cosas. La irrealidad, viven en otro mundo. Se vive en otro mundo. El hombre de hoy vive en otro mundo. Es irreal. Tiene las situaciones acá, pero vive irrealmente. Es una paz que busca a través del placer, la satisfacción, la alegría, la ausencia de problemas, evitar problemas. El pensamiento positivo, la negación de los problemas. Esto es muy, muy característico en el hombre de este mundo. Lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Yo me iba de casa porque
Mi hermana se había separado, tenía 2 chicas chiquitas y vino a vivir a casa. Y había problemas, pero me iba. Después volví a estar, no quería problemas. Eso es escaparse de los problemas. No es agarrar, como dice, el toro por las astas. Esto es evitar problemas. Entonces, esas cosas, cuando uno mira la paz del mundo, qué irrealidad que es, y cómo tratamos de esquivar las cosas. Pensar en positivo, dice la gente, pero hay que ver la realidad de la situación y de los problemas. Pero Dios dice, tiene algo para nosotros y para todo el mundo. Esta es la paz de Cristo y de Dios. Esta es en primer lugar, una paz de adentro. Esta es la paz que nosotros sentimos, una paz en el pecho, dice, una paz honda, interior. Es una tranquilidad de mente, una voz, una paz que calma, que es calma ante las circunstancias y situaciones malas. Es más que sentimiento, incluso más que actitud y pensamiento. Es mucho más que eso, es más que una actitud, es más que un pensamiento. Es algo que Dios te da y Dios me da a mí y me ha dado a mí. Cuando hay situaciones adversas, Dios está ahí. Y esa paz que nosotros sentimos es la paz que Dios te da. Dice, paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa es la paz que Dios te da. La paz que Dios me da a mí. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado en su vida algún tiempo en la cual ha tenido que depender de Dios y estar enfrente de las circunstancias adversas, pero tener un panorama claro para tomar una buena decisión en Cristo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, una paz interior, aún las circunstancias que nos puedan estar pasando. Cada uno puede contar sus situaciones, ¿sí? Cuando viajó Aide con Nair, me acuerdo, y Aide nunca había estado en Buenos Aires, menos haciendo trámites y con problemas de salud, como estaba. Pero después hablando con Aide, dice, no, la verdad que no sé cómo fue. Fue algo fuera de que yo lo haya manejado. Dios lo manejó por mí. No sé cómo manejé las cosas. No me preguntes a mí. El Señor manejó todas las cosas y lo hizo por mí. Y sentí tranquilidad y sentí paz, y esas cosas las hace el Señor. Nosotros hemos vivido también situaciones en las cuales solamente Dios puede darte de esta paz. La paz de la conquista es la paz independiente de las condiciones y entornos, la paz de ninguna angustia, ningún peligro, ningún sufrimiento, ni ninguna experiencia puede quitar, dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, leíamos recién en el 27, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, yo he vencido al mundo. Le dice en el capítulo 16:33, yo he vencido al mundo. Y esto es, nosotros no tenemos que tener ningún temor a lo que nos pueda hacer el hombre ni el mundo, porque el Señor ha vencido el mundo. Y esta es la paz que nos garantiza una paz ya conquistada. La paz con Dios se obtiene a través de la salvación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó las deudas, Él volvió a unirnos, Él volvió a entretejernos con Dios. Fue Él el autor de nuestra paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, pero a través de Cristo Jesús. Y hay gente que vive fuera de esta paz y debe pensar que Cristo ya logró la paz para nosotros. Paz de Dios es la misma paz del Dios mismo. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender, no podemos visualizar, no podemos razonar la paz de Dios. La paz la tenemos en nuestro pecho y sube a nuestra mente y baja a nuestro pecho, pero no podemos discernir qué es la paz. Es algo que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante una paz que nosotros no hemos hecho nada para conseguirla. Solamente el Señor Jesús la consiguió para ti y para mí. Y la paz, dice, la paz con Dios, la paz de Dios y la paz desde Dios, que Dios otorga para morar en el corazón del creyente mientras anda día a día en el Señor. Dice 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. El Señor nos pueda dar sabiduría, entendimiento, pero sobre todas las cosas, disfrutar en nuestro corazón de esa paz que Dios nos pone. Hay montones de problemas, hay muchos problemas. Miramos lo que está pasando con muchos hermanos. No quiero alargarme, hay muchos pedidos de oración y también hay muchos motivos de agradecer al Señor. Decía recién, ponía ahí Raúl por un primo de él ahí en Río Grande. Ayer de ahí del General Roca me mandaban un audio también, orar por una familia que se contagió por alguien que trabajaba en salubridad y estaba en su casa y se contagió toda la familia y bueno, una de las personas falleció. Pero bueno, son las situaciones que nos tocan vivir en este tiempo. Y también el otro día Marcos pedía por estos chicos también, pero hoy ya hay que agradecer, ya han salido de esa situación. Pero bueno, damos gracias al Señor. Permítame orar y luego le doy el lugar a Marcos. Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias, amado Padre, porque Cristo Jesús, quien nos dio la paz. Gracias por esa paz que tú nos has dado, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque a través de eso podemos enfrentar este mundo con todas las cosas que tiene, bendito Dios, con esta pandemia, con esto de tener que quedarnos en casa. Señor, que tú nos ayudes, nos des estabilidad espiritual, bendito Dios, y gracias por todas las oraciones que tú has contestado a nuestro favor. Oramos a ti, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias Juan Carlos. Bueno, hoy día particular, ¿no? Esta noche, porque empezamos pensando en algunas situaciones difíciles, teníamos un tiempito para charlar y escuchamos algunos casos, escuchábamos una canción que nos necesitaba confiar en Dios, y Juan Carlos nos habló de la paz, ¿no? Lo que Dios puso en el corazón de Juan Carlos, pero no es casualidad que unas horas antes me compartía Graciela una canción que también hablaba de la paz. Así que el Señor está haciendo, ¿no? Está trabajando en nosotros, y yo quiero compartir la canción realmente, ya que es un martes particular,
porque realmente nos lleva a pensar en esto que hemos escuchado. Es una paz especial la que está en lo más profundo de nuestro ser, y Dios la ha traído al corazón de Graciela, la hemos compartido, así que está bueno que podamos escucharla. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir, y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bueno, muy linda canción que me compartía Graciela, y va perfecto, ¿no? Que el Señor pueda inundar nuestros corazones con su paz. Yo no voy a repetir los motivos hoy porque los hemos estado conversando al inicio, los tenemos ahí. Solo aclaro que me comentaba Marcela que este hermano que yo decía que ha vuelto a la casa, ¿no? Ignacio, sigue delicado en realidad, dice que lo han mandado a la casa porque está saturado el hospital, el centro médico, necesitaban la cama. Igual es para agradecer que ya no necesitaba respirador, o sea que había mejorado, ¿no? Pero sigue delicado, así que sigamos orando por él. Y también por los abuelitos, mencionamos inclusive a la mamá de Mirta, a Eviona, y yo no sé si todos saben que tuvo un accidente y se fracturó, orar por ella, que con su edad es una operación delicada. Juan César y Betty también, sigamos orando por Lucerito, que sigue su proceso. Agradezcamos al Señor igual porque Él obra a pesar de la pandemia.
las localidades que están complicadas con el tema de la nieve, nos comentaba el frío y las condiciones climáticas difíciles acá en nuestra meseta. Oremos también, como nos mencionaba Arturo. Demos gracias a Dios por Norma, la hija de Aide, y por Lucho, ¿no? Hablábamos, que nos contaba Raúl, el primo de Raúl, que está también internado delicado. Y bueno, ahí tenemos también los motivos de oración de la escuelita, ¿no? Los padres que se embarcaron, por la salud de Norma, que ahora agradecemos, por Carmen y Norma, que trabajan en la salud, y bueno, para que se termine la pandemia. Eso piden los niños. Eso que yo le voy a pedir ahora a Centeno, a Omar. Vamos a empezar Arturo, Centeno y Omar. 3 oraciones breves, porque se avanzó el tiempo, pero vale la pena que oremos y dediquemos este tiempo al Señor. Entonces 3 oraciones, Arturo, Centeno y Omar nos despide después con una oración. ¿Me escuchan? Santísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu maravillosa existencia, por tu plan perfecto de salvación, por tu creación maravillosa del mundo, por ese amor incomparable, incondicional que nos brindas día a día, por la respuesta a cada oración nuestra, Señor. Debemos ser agradecidos. Te pedimos que nos permitas, nos ayudes a corresponder cada día mejor a ese maravilloso amor que nos brindas. Quienes estamos en tu camino, y si tú lo permites, nunca más saldremos de este maravilloso camino, Señor. Te agradecemos todas las respuestas que nos has brindado, Señor. De los hermanos que han mejorado, del virus que está disminuyendo aún en la capital federal. Hemos escuchado que está, a pesar de que hay muchos casos, pero está disminuyendo, se están acercando ya la fecha de las vacunas. Gracias, Padre. Gracias por todo, está en tus santas manos, Señor. Gracias por haber recuperado a Norma, Señor, que estuvo grave, con una situación de salud muy difícil. Normita, la hija de nuestra querida hermana Aide, te pedimos por toda nuestra congregación, por nuestros abuelos, Señor, nuestros abuelos mayores que nosotros, que no somos tan jóvenes, pero son mayores, mucho mayores. Gracias, Padre amado, muchísimas gracias. Te pedimos por la gente del interior de la provincia, de la meseta,